tienen una guía del alumno también que les hice para que vayan entendiendo y comprendiendo la bibliografía. Yo se las voy a tratar de profundizar un poquito más y ustedes tienen la tarea de, supuestamente, estudiar y integrar todos los temas, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con respecto a eso? La bibliografía que tienen es los capítulos de Ferrari, que son 3, todos son importantes. Es más, las preguntas del parcial y las preguntas del final van a ser en relación a eso. Entonces tienen que estudiar todo, no es solamente lo que yo, por supuesto lo que yo les doy en el seminario es un poco acotado, pero ustedes tienen que leer y saber todo, ¿estamos? También tienen el diccionario de psicoanálisis para apoyarse un poco más y tener, digamos, el lenguaje específico de la disciplina, que en este caso son todos estos conceptos que vamos a ver hoy. Bien. ¿Alguna pregunta? Profe, no es una pregunta, pero hay alumnos que están avisando que todavía no fueron aceptados. Sí, ya sé, pero vos sabés que yo ahora los admito. Ahí está, 21. Gracias. Sí, gracias. Lo que pasa es que si estoy pendiente de eso y estoy hablando de otra cosa, todavía no me funciona mucho bien. Pero bueno, por eso les decía, vamos a esperar un ratito, unos minutitos más para a ver cuántos hay, 133. Me parece que estamos bien. ¿Ah? Bueno, cualquier cosa, alguno me avisa, ¿sí? Puede ser, si me tildo con ese tema de admitir. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto que es un poco introductorio? Como les dije, los temas cambiaron. En realidad no los temas grosos, sino que agregamos una perspectiva que es pensar el cuerpo del sujeto y también, digamos, pensamos un poco distintos conceptos en lo que vamos a llamar lo que es las emociones y los sentimientos en el sujeto. Todo esto lo vamos a intentar encuadrar en la relación médico-paciente, en lo que pasa tanto en el médico como en el paciente en la consulta. ¿Está? Bien. Bueno, a ver si puedo con esto. Me parece que no. Tengo un problema que cuando pongo en la pantalla total, no sé cómo pasar las power, porque no me responde. Con las flechitas. Claro, pero eso es lo que hago, la flechita no me funciona. ¿Hay alguna otra forma de pasar las power? Cliqueando con el mouse. Haciendo clic en la pantalla. No. Configuración. No. La barra espaciadora. Ah, sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, gracias, gracias, ahí está. Y si quiero ir para atrás, la que va para atrás. No. No me estaría funcionando como yo quisiera. Espérenme, chicos, Vamos a probar de nuevo. Bien. Bueno, estamos todos, a ver si hay alguien más. Sala de espera. Bueno, vamos a darle comienzo. Entonces, como les dije, los temas, digamos, troncales que son de esta UABP tienen que ver con introducir el concepto de cuerpo del sujeto y vamos ahí a ver dentro de ese gran concepto los diferentes subconceptos que en general serían trauma, síntoma y angustia. No voy a desarrollar, porque no vamos a hacer tiempo de desarrollar el síntoma,
como síntoma del inconsciente. Por lo tanto, les voy a dejar a ustedes la tarea de que ese término, digamos la definición y su desarrollo, lo vean del diccionario de psicoanálisis. Y después, cualquier duda que tengan, la retomamos en los horarios de consulta. Eso sí quiero decirles, que el horario de consulta son los días, todos los días, todo el año, los días martes a las 9 de la mañana, previa anotación, se tienen que anotar en día. Entonces, yo todos los martes estoy para atender sus consultas así, por Zoom, ¿sí? No entro mucho al entorno, la verdad que les soy sincera, o sea que por el entorno sí voy a entrar, por supuesto, pero por ahí demoro más en las respuestas, ¿sí? Esto por ahí semanalmente me gusta más porque aparte nos vemos un poco, podemos hablar de otras cosas. Bueno, estamos. Entonces vamos a empezar planteando, no me plantea. Bueno, chicos, para no perder más tiempo, la computadora no me responde. Hay que compartir pantalla y después lo volvés a compartir. Sí, Se actualiza. Dejo de compartir. A ver. A ver ahí. Vamos a ver. Profe, No, con no. la letra D, Con la letra D, de dedo. D. Sí. Ajá, ahí la tocó. No. Algo está pasa. pasando. No, voy a cambiar, porque parece como que tengo dos pantallas abiertas. A ver. Y voy a compartir esta. Ahí está. Me va a quedar así, pero esta sí me responde más porque yo puedo con el mouse buscar. ¿Sí? Buenísimo. Sí, disculpen, yo quería que tengan toda la pantalla, pero bueno. Entonces, lo que vamos a plantear primero es el concepto de cuerpo del sujeto. ¿Por qué vamos a plantear este concepto? Porque me parece que les resulta difícil a ustedes darse cuenta de algo que para por ahí la gente de salud mental es muy obvio. Y es que existen dos perspectivas de cómo podemos mirar al sujeto. Desde una perspectiva netamente biológica y la otra propuesta, que es la de salud mental, que es plantearlo, ¿no?, de otra manera, teniendo en cuenta la dimensión mental y emocional del sujeto, que es otra dimensión que no es nada más ni nada menos que la dimensión inconsciente de la que hablamos siempre. Entonces, vamos a introducirnos a este concepto porque el cuerpo del sujeto, ya lo vimos el año pasado en Ser humano y su medio, es fuente de dolor y sufrimiento. ¿Se acuerdan cuando vimos el concepto con Freud, con el malestar en la cultura? Pero también es de placer y de bienestar. Lo que sucede es que en la consulta médica lo que se pone en juego es este primer vector. La gente nos viene a consultar por cierto sufrimiento, por ciertos síntomas, por cierto dolor. El dolor físico es un sentimiento urgente que reclama medidas inmediatas. Es lo que en general hace que la gente venga a consultarnos. Es importante saber cómo y cuándo el yo de la persona percibe y se da cuenta de estos signos de alertas. Para ello el médico tiene que desarrollar herramientas como la escucha atenta, la mirada profunda del sujeto en sus tres aspectos para poder llegar a una correcta conclusión. Esto es como introductorio, ¿no? Todos lo sabemos, pero es importante como ponerlo en subrayado, ¿sí?
El médico tiene 3 tareas, entre otras, muchas: decodificar las situaciones que presenta el paciente sin juzgar. Ustedes saben que el tema de juzgar es un tema moral que no tiene que aparecer en la parte profesional. Nunca tenemos que juzgar al otro. Entonces, el médico tiene que poder decodificar estas situaciones de dolor, de sufrimiento, de síntomas, sin juzgar, con una escucha atenta. La semiología corporal, que por supuesto es algo principal, corporal, también mental, porque hay una semiología mental que ustedes ya la van a ver a lo largo de Injuria, van a tener un seminario de semiología, y la interpretación del síntoma en términos vinculares. Es importante esto, porque acá hay 2 conceptos que se entretejen. Uno es la interpretación. ¿Qué decimos cuando decimos desde salud mental interpretar el síntoma? Es poder mirarlo desde una mirada, desde una perspectiva del psicoanálisis en este caso, y desde una perspectiva subjetiva. No solamente desde el punto de vista médico, orgánico, físico, como lo construye la medicina, sino enlazado, por eso es en términos vinculares, es decir, cómo este síntoma, que es un síntoma del inconsciente, acuérdense que en el inconsciente tenemos diferentes formas de expresarse, ¿no? Ese inconsciente: sueños, lapsus, actos fallidos, chistes y síntomas. Entonces, el síntoma es una formación del inconsciente. Como tal, hay que entenderlo al síntoma en ese sentido. Y también interpretarlo en términos vinculares, porque el síntoma siempre tiende a relacionarse, como lleva un mensaje en sí mismo, tiende a estar dirigido a un otro. No se olviden que acá es muy importante entender que nosotros somos seres relacionales. Desde que nacemos y aún antes de nacer, en la conformación de nuestro psiquismo, en nuestro nacimiento subjetivo, siempre hay un otro. Es en relación a un otro. Entonces, siempre se trata de los vínculos. Entonces, si estamos hablando de síntomas, vamos a tratar de ver este síntoma en términos vinculares. En este caso, por ejemplo, lo que se me ocurre, ¿en qué términos vinculares? En la relación médico-paciente. Porque el síntoma va a aparecer nombrado, descrito, sufrido, expresado, a través del cuerpo del paciente, nombrado por el paciente, y en el vínculo con el médico. ¿Se entiende? Bien. Por eso la relación médico-paciente es muy importante de traerla, de repasarla, porque justamente Injuria es un año donde ustedes empiezan una práctica clínica, ¿sí? Que tiene que ver mucho la mirada en ese punto. Entonces, el cuerpo, tanto del paciente como del médico, se ponen en juego en la consulta médica. Es necesario hablar y definir y profundizar de qué cuerpo estamos hablando desde la salud mental, porque no es el mismo cuerpo de la biología, de la medicina más biológica, no es el mismo cuerpo, por eso es necesario definirlo. Entonces ahí, en esa definición, para poder definir ese cuerpo o esa imagen corporal, después la vamos a definir así, vamos a tener que ver que los pacientes necesitan del contacto tanto físico como emocional con el médico, una mirada comprensiva por su propio estado de desvalimiento. Pero por otro lado también el cuerpo del médico representa para el paciente la función de cuidar, aliviar y asistir. Es decir, en la relación médico-paciente, en la consulta médica, estamos hablando
de dos cuerpos desde el punto de vista subjetivo que se van a entrelazar en una relación. Y es importante ver qué función cumple cada uno para poder pensar ustedes la función como médicos. ¿Ah? Bien, la enfermedad, por otro lado, digamos, tiene diferentes perspectivas a lo largo de la historia, de cómo se ha ido construyendo este concepto. Y digamos como que hay dos acepciones que es interesante como nombrarlas para tenerlas en cuenta. Por un lado, hay un modelo biomédico que sostiene que lo único importante es el cuerpo primario y fundamentalmente la enfermedad constituye un desorden orgánico. Nada más. ¿Tá? Ustedes escuchan esa perspectiva, la ven en diferentes médicos. Les diría que en la formación médica, desde que la salud mental está incorporada en la formación del médico, se escuchan algunas cosas, pero no tantas. O sea que hay ese modelo biomédico, está muy arraigado, viene de hace mucho tiempo, y entonces tiene un no sé la palabra, bueno, tiene un arraigamiento muy específico. La introducción desde la perspectiva subjetiva en la medicina, que es lo que intenta proponer la salud mental al modelo biomédico, propone pasar del organismo puro, de esta mirada de la enfermedad como desorden orgánico, al sujeto que la padece. Es decir, propone incluir otro vector, porque entiende la salud mental y la mirada holística que pretende, digamos, este nuevo modelo, que cuesta mucho instalarlo, que el sujeto no es solamente un cuerpo físico, ¿no? Todo el tiempo estamos diciendo esto. Entonces, enfermar, en realidad, dentro de esta propuesta de la perspectiva subjetiva de la enfermedad, enfermar es un modo de vivir con los otros significativamente. Esto quiere decir que la enfermedad puede ser entendida y debería ser entendida como un proceso vital, como algo que es parte de la vida de los sujetos, no como algo solamente orgánico y un desorden que hay que arreglar y que hay que volver, digamos, al estado anterior. Bueno, acá hay muchas cosas para decir, pero la idea general es esta. Entonces, entender la enfermedad como un proceso subjetivo, donde interviene el sujeto como tal. Entonces, esa famosa pregunta que ya todos saben, que es la que yo digo que hay que preguntar en la consulta médica, viene un poco de esta perspectiva, de esta propuesta, ¿no? Y que introduce la dimensión subjetiva en la consulta. Obviamente que no es la única pregunta que tenemos que hacer, pero dispara la subjetividad del paciente. Hace que el sujeto emerja como un quién. ¿Quién es? Nos hace repensar el concepto de enfermedad y del cuerpo de quien la padece, porque nos introduce la posibilidad de ver de que ese sujeto puede sentir ese cuerpo de manera distinta a cómo nosotros lo sentimos. Y en ese sentido, valga la redundancia de los sentidos, es necesario entender la relación. Ahora sí vamos un poco a profundizar en conceptos más profundos, la relación que el yo, como parte del aparato psíquico, tiene con su cuerpo. ¿No? Entonces acá tenemos que introducirnos o repasar o ver cuál es la idea que tiene cada uno de qué es el yo, que lo hemos visto en primer año, que lo hemos retomado en crecimiento y desarrollo, lo hemos retomado en nutrición. ¿Se acuerdan?
la formación del yo como imaginario, el yo como, digamos, lo primero que se forma del aparato psíquico, y cómo este yo va tomando funciones, y cuáles son las funciones que toman. Una de ellas, ahora vamos a ver la relación que el yo tiene con su cuerpo. Esto también lo vimos en nutrición, cuando vimos la diferencia muy escuetamente entre esquema corporal e imagen corporal. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí. Bueno, si no se acuerdan, les aconsejo que repasen o miren en el diccionario, que les va a traer algunos recuerdos. Muy bien. La emergencia del yo como corporal, ¿qué quiere decir esto? La conciencia de que nosotros somos un cuerpo, que nosotros tenemos un cuerpo y que ese cuerpo nos pertenece y que es distinto al otro, tiene su origen en las experiencias tempranas del cuerpo con sus primeros objetos. Acuérdense que cuando vimos el origen del yo, vimos la conformación de la imagen corporal como un todo, como una totalidad que viene de la imagen del otro. Eso lo vimos a través de la teoría del espejo, de cómo, digamos, la conformación del yo era a partir de sintetizar la imagen corporal como propia, como distinta al otro. Entonces eso es muy importante que lo tengamos, porque por eso hablamos del yo en relación al cuerpo. O sea, el origen del yo tiene un origen clave para entender todo esto. Entonces desde ahí, desde ese origen del yo, van a ir a darse una serie de significaciones de las sensaciones que producen estas experiencias y que serán integradas en el yo. A eso llamamos imagen corporal, que es inconsciente y propia de cada sujeto, que se apoya, se basa en el esquema corporal, que es el dato objetivo, pero que cuando el sujeto lo percibe como experiencia propia, está llena de sensaciones, de experiencias que conforman lo que se llama el sentimiento del cuerpo propio. Eso es muy importante de entender, porque ustedes están tratando con ese cuerpo, ustedes tienen ese cuerpo y a su vez van a intercambiar energía con el cuerpo del otro. A través de este proceso llegamos a entender y a nombrar al cuerpo del sujeto como un cuerpo erógeno, es decir, asiento de fantasías y deseos. Cuerpo erógeno quiere decir lo mismo que cuerpo libidinal o cuerpo pulsional, es decir, el cuerpo del sujeto a través de esta conformación, como les explicamos con el yo, está atravesado libidinalmente. ¿Qué quiere decir? Que está atravesado por la pulsión sexual. La pulsión sexual, que no es el sexo, es la energía pulsional que todos tenemos. A eso llamamos cuerpo erógeno. Y a su vez ese cuerpo es asiento de fantasías y deseos, tanto físicos como mentales y emocionales. Todo eso es con lo que ustedes se vinieron a encontrar cuando decidieron estudiar medicina. ¿Está? Muy bien. Volvamos entonces a la imagen corporal un poquito más. ¿Qué es el cuerpo sentido por el yo, por la instancia psíquica llamada yo, desde adentro, desde lo más inconsciente e intuitivo del sujeto? Que muchas veces el sujeto no es consciente de eso. Tiene profundas raíces inconscientes con contenido de fantasías, prejuicios,
creencias que le producen ansiedad o angustia. ¿Ah? Ya ahí ya estoy planteando la ansiedad o angustia, como una misma cosa, no como cosas diferentes. El paciente se presenta a la consulta con todo esto, con sus ansiedades, con sus angustias, con su fantasía, con sus creencias, con sus prejuicios. Y a la vez se encuentra con el médico que también presenta como sujeto todas estas cosas, porque ustedes también las tienen. No por ser médico no las tenemos, yo como por ser psicóloga también las tengo. Lo que pasa es que tengo que creo que ya aprendí, a verlas, a identificarlas y a manejarlas y a ponerme, digamos, ya vamos a ver en qué, en algo que se llama el encuadre de la relación médico-paciente. Pero entonces, el paciente se presenta a la consulta con todo eso, con toda esa carga. El médico debe poder interpretarlo, decodificarlo y no confundirse con su propia imagen corporal. ¿Ah? Es lo que les acabo de decir. Algo sobre el examen físico, porque todo esto que estamos viendo se pone en juego en el examen físico. Ustedes primero hacen el encuentro con el paciente, hacen la historia clínica y una de las partes de la historia clínica es el examen físico. Hay que tener en cuenta todo lo que suscita el examen clínico en la subjetividad de ambos, tanto del paciente como del médico. Sensaciones, fantasías, sentimientos. Para ello existe el encuadre profesional que fija a la relación médico-paciente fines y objetivos estrictos. Para eso existe el encuadre profesional. También existen otras cosas que muchas veces es bueno estudiarlas y que ustedes las tienen en la formación, leyes y protocolos que ayudan a construir ese encuadre. Pero lo más importante es que estemos atentos y que seamos conscientes de los procesos que se ponen en juego en estas dimensiones. Ningún libro se los va a enseñar, porque eso es la práctica. Y la práctica tiene que ver con una escucha tanto del otro como de nosotros mismos. Si nosotros no nos escuchamos en nuestra construcción como profesionales, vamos a estar siempre proyectando en el otro nuestros miedos, nuestros sentimientos, nuestros prejuicios y toda nuestra basura. Porque todos tenemos basura, digamos, entre comillas, cosas que no nos gustan o que no queremos ver. El camino es empezar a vernos para no seguir proyectando en el otro lo que nosotros no queremos ver de nosotros mismos. ¿Ah? Y ese camino es un camino individual. Nadie te lo va a enseñar, ningún libro te va a decir por dónde, ningún gurú te va a venir a decir, vení, hace esto y esto. Es algo propio, es un camino de crecimiento propio y único de cada uno. ¿Sí? Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta? Los noto como muy callados, está bien que los mandé a callar yo, pero ¿tienen alguna pregunta? Me encantaría que me interpelen. No, ninguna pregunta, por lo menos. ¿Se entiende todo hasta acá? Sí, perfecto. Bueno, seguimos entonces. Vamos entonces a introducirnos en todo lo que es los afectos, las emociones y los sentimientos, que me parece que es muy importante después de entender que el cuerpo del sujeto es un cuerpo imaginario, que es un cuerpo inconsciente, que está atravesado por la energía libidinal, introducirnos en el estudio de lo que son los afectos, emociones y sentimientos.
está bueno diferenciarlo. Yo no profundicé mucho, solamente algunas cosas, pero en el libro está bien diferenciado. Y yo se los pongo acá, es decir, qué son y qué implica cada uno, es importante tenerlo claro. Este es un capítulo importantísimo en el estudio de la formación médica. Los afectos, emociones y sentimientos son singulares, pero nosotros podemos hacer un estudio en general de ellos. Pero son singulares en el sentido de cómo se sienten y cómo son percibidos por las personas y cómo lo transmiten. Son personales y son privados. Y cada quien tiene derecho a sentir los afectos, emociones y sentimientos que quiera. ¿Ah? Y son parte esencial de la relación que el yo tiene consigo mismo, con su cuerpo y con los otros. Nunca se olviden de esta perspectiva. La relación que yo tengo con el otro tiene que ver con la relación conmigo. Si yo no soy consciente de eso, voy a proyectar todo lo mío en el otro y voy a ver la ira, el enojo, el miedo, la frustración, todo en el otro, y me voy a enojar o voy a reaccionar frente a eso, lo voy a culpar, lo voy a prejuiciar, y no me voy a ver nunca a mí mismo. Y en realidad, el problema, digamos, no es problema, pero la cuestión primero pasa por casa. ¿Ah? Entonces, primero, poner orden en la casa de uno interno y después ir para afuera. Es mucho más sano. Bueno, acá me dice 2 más. ¿Qué serán? ¿Del chat? Esperen que quiero ver. Sí, profe, no Hicieron una consulta, profe. Ah, pero no sé cómo verla. Espérenme un segundo. Tiene que tocar ahí donde dice chat y le van a aparecer los mensajes al lado. Sí, pero me aparece chat. Si querés, te lo podemos leer. Ahí está, perdón. Si querés, te lo hago desde manera oral. Sí, prefiero, pero ya ahí lo abrí. Melissa. ¿Qué tal, Melissa? ¿Cómo andás? Marcela. ¿Cómo hacemos para no confundir nuestra imagen corporal con el paciente? O darnos cuenta que nos estamos confundiendo. Buenísima tu pregunta. Bueno, lo dije varias veces, es un trabajo personal de uno, digamos. Nosotros tenemos que saber que inconscientemente vamos a tener el impulso de confundir nuestra imagen con la del otro, porque así nos formamos y nos constituimos. Nosotros nos constituimos a partir de la imagen del otro. Por ende, lo más fácil, lo que más va a salir primero, va a ser la confusión, va a ser la tentativa a confundir tu imagen con la del otro. De hecho, eso lo hacemos constantemente. Entonces, por eso digo, lo que hay que ser es consciente y empezar a percibir que no siempre lo que le pasa al otro es, digamos, tengo que reaccionar frente a eso, sino poder prestar atención y darme cuenta que el otro puede estar sufriendo, teniendo síntomas, ofreciéndome algo que no necesariamente es mío o que tiene que ver conmigo. Es decir, que es un proceso que el otro está transitando en su vida. Hablemos de una enfermedad, hablemos de un síntoma, quiero ponerlo acá, ¿no? En la consulta médica. Entonces, ese es un ejercicio de, ¿cómo te diría?, de atención y de trabajo con uno mismo. Y si nosotros sentimos mucha confusión en ese punto, podemos consultar, hacer consultas con psicólogos, hacer
digamos, investigar y ver sobre estos temas, a ver qué nos trae, porque lo que yo les digo es que cada uno puede hacer su propio aprendizaje, pero siempre en la atención, siempre con la conciencia, siempre dándose cuenta de qué es lo que pasa. ¿Está? ¿Está? ¿Te respondí? Bien. Bueno, vamos entonces al tema de los... Sí, Marcela, gracias. Bueno, de los afectos, emociones y sentimientos, ¿no? Que decíamos que son singulares, personales y privados, y que son parte esencial de la relación que el yo tiene consigo mismo, con su cuerpo y con otros. Yo le voy a dar un consejo a raíz de tu pregunta, Melissa, porque me parece que es importante que ustedes no se sobreexijan en este momento en querer saber cosas que las van a ir obteniendo con la práctica, sino simplemente me parece que es bueno que ustedes puedan darse cuenta de qué se trata la construcción de una mirada desde la medicina, desde la salud mental, en el sentido de mirar al paciente como un sujeto, ¿está? Y digamos, y no en lo que tienen que hacer o lo que hay que responder, sino en confiar que construir esa mirada les va a dar, digamos, posibilidades mucho más amplias de escuchar al paciente en todas sus dimensiones. Es eso, nada más. No se llenen de cuestiones. Lo que sí tienen que aprender conceptos fundamentales de qué es cada cosa para poder después poner en práctica eso. ¿Se entiende? Por lo menos quiero como dejarles esta idea. Bien, los afectos acompañan las experiencias vitales del sujeto. Son experiencias psicológicas complejas que tienen, podemos decir, con Ferrari, 3 componentes. Un tono o matiz que le aporta una cualidad a la experiencia. Por ejemplo, dolor o placer. ¿Ah? Es decir, el sujeto va a decir que él siente lo que siente a través del dolor o el placer. Esa es la tonalidad o el matiz que tiene. Una idea, o sea, lo simbólico, cómo describe el paciente en este caso, eso que está sintiendo, que dan cuenta de la conciencia del tipo de afecto sentido. Hay gente que no tiene conciencia del afecto que está sintiendo. Hay gente que siente odio y te dice, no, yo no estoy sintiendo odio. Y uno con la escucha se da cuenta que tiene odio o está muy enojado consigo mismo o con los demás. Pero no, el paciente no puede darse cuenta de eso porque no tiene los elementos para darse cuenta. Pero si uno lo puede ver en sí mismo, después lo va a poder observar claramente. Y por último, las manifestaciones corporales de las emociones. Es decir, hay muchos síntomas que son, en la mayoría de los casos, digamos, un porcentaje muy alto de origen emocional. Lo que pasa es que ese origen emocional impacta en el cuerpo, porque el cuerpo físico es como una pantalla que muestra las emociones. Es decir, esa energía que es el afecto, la emoción, se plasma, se manifiesta en los síntomas físicos que ustedes ven. Entonces, ven lo importante que es entender que lo físico, por supuesto, es físico y que responde a leyes físicas y que las estudiamos biológicamente, pero que también pueden tener una base emocional, es muy importante. Eso es lo que les pedimos de salud mental, que puedan entender este concepto. ¿Eso tiene que ver con el lenguaje corporal? Claro,
tienen que ver con el lenguaje corporal, por supuesto. Uno a través del lenguaje corporal manifiesta los afectos. Yo puedo, por ejemplo, decirte te quiero mucho, pero hacer una cara o una actitud de irme para otro lado. ¿Qué estoy haciendo? Te estoy expresando con mi lenguaje personal justamente lo inconsciente, lo que yo no quiero decir, pero que siento. Así que tiene mucho que ver con eso. Pero estoy hablando de la relación de lo afectivo, de lo emocional, con lo sintomático, con la enfermedad, ¿no? Pero sí, por supuesto que eso se ve perfectamente en lenguaje corporal. Muchas veces hay gente que se especializa en observar el lenguaje corporal porque es la parte inconsciente del sujeto. ¿Mm? Bien. Entonces, la mejor manera de entender los afectos, en la clínica, por supuesto, es la empatía. El concepto de empatía es un concepto clave para ustedes, chicos. Tienen que entenderlo, manejarlo y ejercitarlo. Significa resonar emocionalmente en el otro, no con el otro. ¿Está? ¿Qué quiere decir esto? Porque es complejo. Ubicar emocionalmente al otro en uno, vinculándose con lo que siente, es decir, la manera en cómo lo siente. Se los voy a explicar prácticamente, porque eso necesita un cierto entrenamiento. Es decir, cuando nosotros podemos desde la práctica profesional ubicar lo que emocionalmente el otro está sintiendo, ubicarlo, no sentirlo, no es lo mismo, ubicarlo, eso quiere decir resonar emocionalmente en el otro, saber que el otro está sintiendo, por ejemplo, un cúmulo de emociones que no está pudiendo entender qué le pasa. Estoy pensando, por ejemplo, un ataque de pánico, ¿no? Es decir, entender lo que al otro le está pasando, ¿sí? Eso quiere decir resonar emocionalmente en el otro. Pero no quiere decir hacerse cargo, no quiere decir tomar esa emoción como uno, y sobre todo, lo que estuve hablando anteriormente, no quiere decir mezclar lo emocional, porque ahí el peligro está en que nosotros, si no tenemos trabajado nuestras emociones, nos pegamos en la emoción del otro. ¿Y qué nos pasa? Nos confundimos. ¿Está? Y después de atender pacientes, yo atiendo todo el tiempo pacientes angustiados, si no desarrollo una técnica con eso, me quedo con la angustia del paciente yo. ¿Se entiende? Porque la emoción del otro es una energía que si uno no sabe ubicarla, ponerla en un orden, se invade tu subjetividad porque no la sabemos manejar. No tenemos entrenamiento para eso. Y vuelvo a decirlos, ese entrenamiento no está en ningún libro, nadie lo explica eso. ¿Está? Entonces, por eso hay que entrenarse primero conociéndose profundamente para no proyectar en el otro nuestras emociones y que también las emociones del otro no nos invadan a nosotros. Porque Profe, acá, sí. Respecto a lo de... ¿Quién habla? No veo. ¿Quién habla? Perdón, Nicolás, Comisión 20. Ah, hola, Nicolás. Respecto a lo de entrenar las emociones para evitar cargarse con la energía del paciente, supongamos que un médico está bien entrenado y puede manejar las situaciones de los pacientes, pero un día le llega un paciente que está cursando un cuadro que un familiar del médico una vez cursó. Por ejemplo, ¿sí? La madre del médico tuvo el mismo cuadro que tiene el paciente y no puede evitar recordar
el pasado y todo lo que vivió. En esos casos, Sí. a pesar de que tenga todo entrenado, no va a evitar caer en la angustia, porque va a correlacionar al paciente con alguien de su familia. O sea, tiene que ser muy específico, pero no significa que no pueda pasar. No, por supuesto, y pasa mucho porque somos seres humanos y tanto los terapeutas como los médicos tienen sus vidas y sus historias. Por supuesto que pasa todo el tiempo, pero no estamos discutiendo que angustiarse o no angustiarse. Lo que estamos viendo es que el entrenamiento, digamos, emocional, te da la posibilidad y la herramienta de identificar tus emociones, cuáles son las tuyas, cuál es lo que a vos te suscita, lo que el otro te trae, y que las del otro son del otro. ¿Se entiende? Claro, entonces, sí, tienes razón. Pero no te va a dar la inmunidad completa, hablando de las vacunas y de todas estas cosas que aparecen. Claro. ¿Eh? Seguimos siendo humanos. No, claro, no existe la inmunidad completa. Existe a veces que algo te toque y vos decís, pucha, qué cosa, ¿no? Qué sensación, pero inmediatamente la podés identificar y podés ubicarla, por eso hablo del orden, ordenarla dentro de tu historia. Claro. ¿No? Si no tenés esa herramienta y esa posibilidad, tenés muchas más chances de quedarte pegado en el otro. Quedar arraigado en el pasado. Claro, estoy hablando de cuestiones inconscientes, chicos, que a veces no nos damos cuenta de que suceden. Muchas gracias. No, de nada. Por eso yo, digamos que quise meterme en este tema, porque veo que ustedes están estudiando medicina y se van a, digamos, de a poco a meter en lugares donde la gente está enferma y, digamos, lleva consigo misma mucho conflicto, mucho sufrimiento y mucho padecimiento. Y no tienen elementos para poder formarse, digamos, más que esto, porque tampoco se van a formar, pero para poder defenderse o estar protegidos frente a todas estas situaciones que son complejas, nada más. Nadie dice que no se puedan manejar, nadie dice. Por eso es importante darles un nombre, ubicarlas y decirles, señores, esto es lo que va a pasar, esto es lo que les va a pasar, ¿tá? Y que también no hay, digamos, grandes saberes para decir, porque podemos hacer grandes formulaciones, qué sé yo, pero en el terreno de lo afectivo, en el terreno de las emociones, las cosas son como difíciles de manejar, ¿tá? Bueno. Profe. Sí. ¿Qué relación tendría todo esto con la transferencia y la contratransferencia? Toda la relación. Estoy hablando todo el tiempo de transferencia y contratransferencia. Esto es eso. Nada más que ese concepto lo vimos, digamos, más especificado, más teórico, y ahora lo estoy bajando a la realidad. ¿Está? Y tiene unas connotaciones más y podemos agregarle otras cosas más y conceptualmente podemos darles otras vueltas, pero estoy hablando de eso, ¿ah? Que es transferir al otro emociones que uno no sabe que las tiene, a veces hasta que aparecen, ¿ah? Bien. Y que ustedes saben que es algo básico en la relación médico-paciente. Lo tratamos así cuando lo vimos en primer año, como que la transferencia es la base inconsciente de la relación médico-paciente. Ahora, no lo es todo, es una pata, ¿sí? Bueno, el dolor entonces es una emoción que también es muy importante que lo vean teóricamente, porque está muy bien explicado, está asociado al sufrimiento tanto psíquico como físico.
Ustedes saben, no tengo que repetirles de nuevo, ustedes van a tratar con personas que sufren, ¿sí o no? No van a ir a tratar con personas que están alegres y felices por la vida, ¿sí? Generalmente puede ser una persona que esté feliz en la vida, pero va a ir al médico cuando le duela algo, cuando tenga algún miedo, malestar, algo físico. Es muy importante entenderlo porque de eso se trata la asistencia en medicina. Es muy difícil proponer al que se ocupe y se va a dedicar a lo asistencial, porque la medicina también tiene millones de otras ramas que sabemos que no son asistenciales. Me estoy refiriendo a la parte asistencial. Es muy difícil proponer una teoría única acerca del dolor, por ello hay varias. Porque hay muchos tipos de dolor y cada persona lo percibe, lo siente y lo expresa de diferentes maneras. Incluso ustedes ya deben saber, que hay una rama de la medicina que es la medicina del dolor, específicamente. Así que imagínense, si la medicina desarrolla una rama específica sobre el dolor, lo complejo que es esta emoción. Pero desde salud mental, el dolor lo ponemos como una emoción, ¿sí? Bien, la angustia es un afecto que no engaña, así lo definimos desde el psicoanálisis, y no engaña porque tiene, acá lo voy a explicar, no está en ningún lado, la angustia es un afecto que no engaña porque es constitutiva del sujeto. Está relacionada con la primera experiencia de satisfacción, que es la experiencia que estudiamos, a través del cual la teoría psicoanalítica explica por qué un sujeto es un sujeto. Esa experiencia de satisfacción, digamos, también implica una experiencia de angustia. Yo no se los explico en primer año porque no lo van a entender, pero sí acá. Entonces, por eso decimos que es constitutiva del sujeto y que no engaña, porque es un afecto de lo más profundo del ser. ¿Ah? Y hay una angustia normal, desde ese punto de vista, todos somos sujetos angustiados. ¿Ah? Y es normal que así lo seamos, porque por constitución tenemos angustia. Ahora, cuando esa angustia sale de lo normal, digamos, toma, digamos, una intensidad que el sujeto no puede manejar, se transforma en patológica. ¿Ah? Y también hablamos de otro tipo de angustia, que es la angustia señal, que es una angustia que avisa al aparato psíquico, en este caso el yo, que va a venir una angustia mucho mayor. Entonces es como un signo de alerta que nosotros lo tomamos, lo vamos a ver en defensa, como un mecanismo de defensa también, ¿sí? Entre otros, porque tenemos muchos mecanismos de defensa. El yo tiene muchos mecanismos de defensa. Entonces, una vez que definimos de esta manera la angustia, es un afecto que no engaña, decimos que es universal, que participa tanto de la salud como de la enfermedad, es el afecto más profundo, original y más ligado a manifestaciones corporales, cuando la angustia no puede manifestarse a través de la palabra, y no hay nadie que escuche esa angustia, esta se manifiesta a través de enfermedades y síntomas. Esa es la tesis de Freud. Sí. Una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el miedo y la angustia? ¿El miedo sería algo más relacionado con algo que se puede ver, algo más físico? Si me esperás 2 o 3 power más, te contesto. Bueno, gracias. Entonces, el afecto más profundo, más original y más ligado a manifestaciones corporales. Puede transformarse en otros afectos: bronca, ira, enojo, violencia. Todas esas son, digamos, hermanas, primas hermanas de la angustia.
Muchas veces la gente angustiada demuestra esa angustia a través de la ira, a través del enojo, a través de la violencia. ¿Ah? Bien. Ahora vamos un poquito más a definirla más específicamente. Es una sensación de displacer con una tonalidad específica. Cuando alcanza una intensidad, se transforma en un malestar inquietante, que también la nombramos como ansiedad. Y esto quiero hacer una aclaración profunda, porque acá por ahí la psiquiatría tiene otra forma. Para el psicoanálisis, la angustia es lo mismo que la ansiedad, porque los dos son afectos en ese sentido. La angustia es un malestar inquietante que produce un displacer y un desasosiego en el sujeto que está dirigida más al pasado. La ansiedad es una actitud inquietante de desasosiego, un malestar que está más dirigida al futuro, ¿tá? Pero es la misma energía, ¿tá? Aclaro por eso, para el psicoanálisis hay corrientes de la psiquiatría que las definen de forma diferente. No está mal que ustedes tomen cualquier definición. Yo tengo la obligación de explicarles por qué pongo lo que pongo. Y la otra rama que la separa en dos conceptos distintos, ¿cuál sería? O sea, la pone, le da como otra variante, no lo toma como una misma energía, sino que la toma como dos cosas distintas. Pero como yo quiero aclararles que desde la posición del psicoanálisis es lo mismo, porque es una sensación de displacer frente a algo desconocido, que puede venir del pasado y la vamos a llamar angustia, o puede venir del futuro, de algo que no sabemos y la vamos a llamar ansiedad. ¿Sí? Es más, Freud no habla de ansiedad en su obra, solo habla de angustia. ¿Ah? Un peligro amenazador, entonces decimos que la angustia es una sensación de displacer, por eso es importante que ustedes vean que es como todos son afectos, son parientes cercanos, sería, ¿no? Es decir, fíjense, con respecto a la ansiedad, cuando se transforma, cuando esa intensidad se transforma, ese malestar inquietante se transforma en un peligro amenazador, aparece el miedo. Sobre todo cuando es desconocido. El anuncio de una fatalidad inminente la vamos a llamar o la vamos a ubicar como desprotección o pánico. ¿Me entienden? Pero es toda la misma corriente. Lo que sucede es que vamos nombrándola de acuerdo a dónde la ubicamos con diferentes nombres. ¿Se entiende la idea? Sí. Ustedes quieren definiciones, bueno, si ustedes quieren definiciones más psiquiátricas, no hay ningún problema. Incluso en el diccionario de psicoanálisis van a tener la definición, digamos, más por ahí más específica. Y también Ferrari la nombra bien. Es sentida por el sujeto, entonces, la angustia como una desazón, un malestar, una incomodidad progresiva que perturba la vida de relación. ¿Sí? Decía que la angustia siempre puede transformarse en distintas emociones, pero nunca al revés. No, tal cual, así es. O sea, como que puede cambiar de tonalidad, pero no vamos a transformar el miedo en angustia como tal. ¿Eso? Claro. ¿Sí? De acuerdo. Pero por ahí es meterse mucho en la parte específica, teórica, ¿no? Yo lo que quiero más bien es transmitirles que todo lo afectivo del sujeto es muy importante
de entender y de ubicar más que nada. ¿Dónde lo ubicamos? ¿Qué es? ¿Sí? Acá hay una diferencia, la pongo más entre la angustia y la ansiedad. Como les pongo, los dos son afectos propios y constitutivos del sujeto. Siempre hablamos de una ansiedad y de una angustia normal y patológica. Por ejemplo, para la psiquiatría, la patología, que son los trastornos del DSM-4, están dados o nombrados por los niveles patológicos de angustia, ¿no? Y bueno, la psiquiatría le da diferentes nombres, por eso la psiquiatría es muy nominativa, se llama. ¿Qué quiere decir? Que le gusta poner nombres a cada cosa que sucede. La perspectiva del psicoanálisis es mucho más amplia y trata de entender cosas más profundas y del origen de donde vienen estos afectos. ¿Sí? Una pregunta. Me perdí en la parte del nominativo, que le gusta poner cosas a cada cosa. Claro, porque si ustedes ven, que sería interesante que ustedes vean un DSM-4, por ejemplo, o el DSM-5, 6, ya estamos como por el 6 o 7, es, digamos, una forma muy específica de nombrar los afectos y la cualidad de esos afectos y darle nombre a cada uno. De manera tal que eso se llama nominar, ponerle nombre, de manera tal que cada trastorno, porque ellos no hablan de cosas generales, hablan de trastornos, tiene un número, una clave y por supuesto una información de cómo transita, una definición, y después lo que tiene es la forma de medicación, porque la psiquiatría, digamos, tiene esa perspectiva, va hacia la definición, pero para medicar, porque es una cuestión más bien más orgánica, Entonces, claro, nomina los afectos para después encontrarle una medicación, porque la psiquiatría como ciencia cree que los afectos se medicalizan. ¿Ah? Sí. Eso, bueno, entonces ahí hay que aclarar y estamos hablando de salud mental igual, y no está bien ni está mal, simplemente son diferentes perspectivas que lo interesante es que ustedes puedan verlas como complementarias, no como opuestas, ¿sí? En todo, digamos, todas ellas convergen y dialogan, tratan de dialogar en el campo de la salud mental. Por eso decimos que el campo mental es un campo interdisciplinario de distintas disciplinas que piensan al sujeto desde diferentes puntos de vista. Y está todo bien, nos podemos sentar en la misma mesa. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, la angustia... Sí. ¿Y la angustia, perdón, es progresiva porque nos acompaña toda la vida o porque se va acrecentando? ¿Dónde puse que es progresiva? ¿Dónde leí? La diapo anterior. A ver. Espera porque no sé en qué contexto lo puse. ¿Qué sentida como un desazón? Una incomodidad. No, pero fíjate bien, ¿cómo leen ustedes? Yo no dije eso sobre la angustia, dije una incomodidad progresiva. La que es progresiva es la incomodidad, la sensación de incomodidad que perturba la vida de relación. A ver, de nuevo tu pregunta, a ver si te puedo entender. O sea, es progresiva porque uno la va sintiendo como más fuerte a la Claro, ahí está. Claro, va subiendo de tono. Eso es lo que quise significar. Gracias, Bárbaro, gracias por tu pregunta. No, gracias a vos. Bueno, entonces,
La angustia decimos que tiene un origen y una causa. El origen, acuérdense que siempre es el origen de la primera experiencia de satisfacción. Y existen varios tipos de angustia. Traumática, angustia señal. Bueno, hay otros tipos que también Ferrari ahí las nombra y que es importante diferenciarlas, pero si nos ponemos a explicarlas a todas no terminamos más. Es una energía, afecto inconsciente que se refiere a experiencias pasadas del sujeto. Y también la angustia puede fortalecer lo que es el yo. ¿Fortalecer? Sí. ¿En qué sentido? Como que el yo se vaya desarrollando a través de las diferentes experiencias que tuvo, como de la pérdida del objeto. Ah, claro. Sí, claro, sí, así sí, está bien. Como que las experiencias que el sujeto va atravesando a lo largo de su vida, experiencias de angustia que va pudiendo, digamos, abordar con la resiliencia, diríamos, va generando eso. Sería como el concepto de resiliencia, ¿no? Claro. Es decir, se va fortaleciendo el yo y va generando una resiliencia. Sí, perfecto. Gracias. Profe, ¿cómo se expresa? Uy, perdón. ¿Cómo se expresa la angustia en el cuerpo? Ahora lo vamos a ver. ¿Ah? Espérenme, que están ansiosos. Eso quiere decir ansiedad, ¿ves? Es esa emoción que uno quiere saber. Ya viene. Está perfecto que ustedes, como no saben lo que viene, entonces les genera esa ansiedad. Bueno, la ansiedad entonces es el afecto propio también, igual, y comparte el mismo origen y cualidades de la angustia. Para el psicoanálisis de la misma energía, produce desasosiego, inquietud e incertidumbre. Está dirigida al futuro. El miedo es una reacción, ahí alguien me preguntaba hoy, ¿el miedo es una reacción? Sí, yo era. Es una reacción frente al peligro inminente, real o fantasiado que amenaza al sujeto. Está muy relacionada e intrincada con la angustia. Hasta le diría que muchas veces la confundimos, no sabemos. Muchas veces decimos tengo miedo y en realidad es angustia o el origen es la angustia. La angustia puede transformarse en miedo. Por ejemplo, la angustia frente a lo desconocido. Lo sabemos muchísimo con respecto a este virus, que no lo nombro porque decido no nombrarlo. Genera miedo, pánico a nivel individual como a nivel colectivo. Trastornos de pánico, fobias, es decir que la angustia, según como se va transformando, va dando las otras, puede dar diferentes manifestaciones. El origen tanto del miedo como de la angustia son inconscientes. El ataque acá, me parece que no lo puse a lo que vos me preguntaste, porque en el libro está bien está, ¿cómo es? Descrito en este punto, que es el ataque de angustia. Por eso puse ver bien la descripción de la bibliografía para entender taxativamente este fenómeno y a veces tan mal entendido en nuestra práctica clínica. ¿Qué son? ¿Por qué se generan? ¿Cómo aparecen? ¿Y cuáles son los signos y síntomas? Pero igual te los digo. En el ataque de angustia, es decir, cuando el sujeto siente o es tomado por una angustia que no puede entender, que, digamos, lo invade como algo muy invasivo, el paciente puede desarrollar múltiples síntomas. Generalmente los síntomas que más se ven son a nivel respiratorio, es decir, falta de aire, disnea, taquicardia, taquipnea, todos estos, digamos, y muchos más, porque estos son por ahí los más comunes y a través de los cuales el sujeto se asusta mucho, porque la sensación es de una muerte inminente.
Pero también hay otros, digamos, los síntomas pueden ser en varios sistemas. Por ejemplo, pueden ser síntomas a nivel del sistema nervioso, donde el sujeto se sienta mareado, que pisa y siente que no pisa, que se va a caer, por ejemplo, bueno, mareos, vértigos, sensación de inestabilidad, que algo como, digamos, no llega a ser un mareo, pero es como que hay una cosa de inestabilidad que él siente internamente. Bueno, eso del sistema nervioso, hay miles, o sea, no hay una clasificación exacta. Es más, yo les diría, cualquier síntoma tiene un origen en la angustia. Hay un núcleo de angustia en cualquier síntoma. Si uno lo empieza a ver y desplegar, hay algo relacionado con la angustia, el miedo, en cualquier síntoma. Marcela, Sí, disculpe, ¿se puede comparar con el ataque de pánico? ¿a qué cosa? Estoy hablando. El ataque de angustia. Ataque de angustia es el ataque de pánico. Ah, ok. Recién acabo de decir, en la Power anterior, puse ataque de pánico, trastornos de pánico, ¿sí? Es eso, nada más que son nombres de la psiquiatría, ataque de pánico, TOC, todas esas cosas, trastorno obsesivo compulsivo, todo eso son nomenclaturas de la psiquiatría. El psicoanálisis habla más de angustia, ataque de angustia, angustia señal, digamos, es otra cosa, ¿no? Tiene otra nomenclatura, ¿sí? ¿Te respondí? ¿Hola? Sí, gracias. Sí, gracias. Bueno, en la bibliografía van a tener bien detallado en qué consiste un ataque de angustia. Ojo, que no es lo mismo que la angustia sola, es decir, es el momento donde el paciente se siente tomado por una angustia de la cual su yo no puede responder con el desarrollo de mecanismos de defensa. Entonces es como que está desbordado, sería, el yo se desborda en su capacidad de contención y de entender, y entonces empieza a hacer síntomas físicos. ¿Sí? Acá tengo una pregunta. Antes de que finalice el seminario, me gustaría hacer una pregunta que quizás sea el tema, pero me genera dudas. Perfecto, Nicolás. Haceme acordar o cuando termine me hablas. Dale. Bueno, muy bien. ¿Estamos? Hay mucho más. Profe, No se pongan ansiosos porque este tema, si bien lo vemos ahora y lo tienen bien, digamos, descrito en la bibliografía, y es sumamente aplicable a todo lo clínico que van a ver ahora, también lo retomamos en defensa. Y lo vamos a profundizar más al tema del ataque de pánico, al suicidio, a todas estas cosas, y lo vamos a ver también en relación a los mecanismos de defensa. ¿Está? Sí, ¿qué me decías? No, me surgió la duda porque con respecto al desarrollo del yo, y por ejemplo, si se puede dar un ataque de angustia en los niños. Por supuesto, sí, claro que se da ataque de angustia en los niños. Pero ponele de 4 años, antes del Edipo, digamos. Sí, lo que tiene, digamos, sí, son los famosos berrinches de los niños, Los famosos berrinches son desarrollos de angustia que ellos no pueden manejar. ¿Está? O sea, nosotros lo nombramos como, sí, la etapa de los berrinches, pero en realidad, profundamente, la psicología infantil los toma como desarrollos de angustia. Sí, por supuesto. ¿Te respondí? Bien. Ok. Sí, gracias. Muy bien. Vamos entonces al concepto de trauma, que también está intrínsecamente relacionado con la angustia.
Es un acontecimiento, el trauma es un acontecimiento de la vida del sujeto caracterizado por su intensidad, la incapacidad del sujeto de responder a él adecuadamente y el trastorno y los afectos patógenos que producen la organización psíquica. ¿Ah? O sea, el trauma es un acontecimiento en la vida del sujeto que tiene una intensidad afectiva que el sujeto no puede simbolizar. Por ejemplo, podemos pensar un choque en un auto con muertos, así, terrible, ¿no? Una cosa así, una cosa muy traumática. O ver que una persona delante tuyo se muere, vos estás caminando por la calle y se cae. Esas son situaciones traumáticas, porque muchas veces, ¿qué pasa ahí? El yo no tiene manera de reaccionar. Y ahí aparecen distintos tipos de desorganizaciones, a veces, y síntomas, por supuesto, o sea, y angustia, por supuesto, o sea, el trauma es desarrollativo de la angustia, ¿tá? Es más, muchos psicoanalistas hablan de que la primera experiencia de satisfacción es el primer trauma que tenemos, ¿ah? Porque es una experiencia de este tipo, donde hay demasiada intensidad y el sujeto, como puede, responde a eso. ¿Ah? En ese caso, el sujeto sale con una estructura subjetiva de esa primera experiencia. Pero después, los momentos subjetivos donde, bueno, en la vida tenemos distintos tipos de traumas y acontecimientos que no podemos nombrar. Tanto trauma como traumatismo son términos utilizados en medicina. Trauma, esta es la diferencia entre la mirada de medicina y la mirada que podemos darle nosotros. Es decir, ustedes están estudiando injuria, que es sinónimo para nosotros de trauma, designa una herida con efracción, y traumatismo son las consecuencias de una herida externa sobre el organismo. ¿Tá? O sea que es un daño. Bueno, el concepto de trauma en algún punto también para el psicoanálisis, para la salud mental, también es un trauma, pero se le da un significado diferente, porque para el psicoanálisis el trauma, ahora vemos las teorías del trauma de Freud, por ejemplo, Freud explicaba el origen de las neurosis que se atribuían a experiencias traumáticas pasadas en la vida del sujeto, y se curaban por abreacción, es decir, por descarga. Aquí el trauma designa un acontecimiento personal en la vida del sujeto, y es, por supuesto, de naturaleza sexual, libidinal, y se descubre en la pubertad. ¿Por qué? Porque la teoría del trauma tiene como dos tiempos. Ahora lo vamos a ver. Es decir, la acción del trauma se descompone en varios elementos. Siempre, por eso Freud, la teoría freudiana, dice, nosotros somos sujetos traumatizados. Todos tenemos traumas, desde que nacemos. ¿Tá? Y por eso Freud lo teoriza como que se necesitan dos acontecimientos, es decir, hay un acontecimiento que ocurre en la etapa de la niñez, que es la primera escena llamada también de seducción, y que es interna y que el niño sufre una tentativa sexual, ahora les voy a explicar qué es eso, por parte del adulto, que puede ser real o fantasiada, pero no le otorga significado porque no tiene significantes para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, una primera escena de seducción no es lo que ustedes están pensando que es la violación no es eso, sino que siempre
en la vida del sujeto cuando vive con los adultos, hay acciones, vamos a llevarlo al terreno normal, también podemos llevarlo a lo patológico, pero estoy hablando de lo normal, para sostener la teoría y que ustedes entiendan que todos somos sujetos traumatizados, ¿eh? Después está lo patológico, después está el abuso, después está todas las otras cosas que sí, por ende, son traumáticas y hay que denunciarlas. Pero estoy hablando de la perspectiva, digamos, normal, para entender. Los niños, muchas veces, con la energía y la forma en que tiene el adulto de dirigirse al niño, tiene expresiones a través del cuerpo, de abrazos, de sostenerlo, que son a veces demasiado intensas para el niño. Y por eso Freud habla de escenas de seducción, ¿ah? Pero en ese sentido, en el sentido de que el niño siente que es algo superior a él y que él no lo puede manejar, ¿sí? Entonces, no tiene nada que ver con lo sexual, pero a su vez tiene, porque en las circunstancias patológicas, cuando hay un adulto que sí abusa de un niño, esto imagínense que es mucho más perjudicial. Si lo normal es fuerte para el niño, imagínense una conducta patológica, el daño, digamos, y el trauma que produce en el psiquismo del niño. Entonces, eso es la primera escena, y Freud dice que todos, como sujetos constitutivos, tenemos en nuestra memoria inconsciente esa escena. Pero, dice Freud, hace falta un segundo momento, una segunda escena que puede ser cualquiera, anodina, algo que no suceda a partir, dice Freud, de la pubertad, a partir de la adolescencia y de la pubertad. Que puede ser cualquier escena anodina, quiere decir cualquiera, situada a partir de la pubertad, que evoca algún rasgo asociativo con la primera. Entonces, si esto sucede, ahí recién, para Freud, se constituiría un trauma. ¿Se entiende? Es decir, hace falta dos escenas, una escena en la niñez y otra escena, otro momento, a partir de la pubertad. Cuando esos dos se unen, aparece lo traumático. ¿Va? Es una cuestión muy teórica, es muy como difícil de ponerlo en el... Pero sí sirve para entender que todos tenemos traumas, que no solamente tiene trauma aquel, sino yo también, digamos, el paciente, sino también el médico. Todos somos sujetos traumatizados y hemos tenido experiencias en nuestra vida que han sido subidas de tonos en el sentido que no hemos tenido la posibilidad de elaborarlas. Lo que la teoría psicoanalítica dice es que sí o sí en algún momento de la vida, si algo de la experiencia actual toca algo de esa experiencia infantil, aparece algo traumático. Y con eso aparecen las emociones, las sensaciones, los sentimientos y los síntomas. ¿Está? ¿Se entiende? Perfecto. Una consulta. Sí. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. No, que estas experiencias, esta traumatización que sea en estas dos partes, ¿es favorecedora, digamos, para el desarrollo del sujeto o no? Sí, siempre y cuando el sujeto las pueda, digamos, incluir en su vida como aprendizajes positivos, sí, claro. Sí, claro, y depende de eso va a ser su comportamiento luego, o sea, en la vida adulta. Claro. Exactamente, por eso les voy a repetir mucho esto, es importante en estas materias ubicar las cosas, entenderlas y, digamos, darles un tratamiento resolutivo lo más pronto posible.
porque si no son cosas que quedan en el inconsciente y por ahí salen de la manera de una manera incorrecta, digamos, o como no tendrían que salir. Lo cierto es que todos estamos atravesados por estas experiencias. Por eso, ¿entienden por qué es tan importante el trabajo interior de cada uno? Profe, una pregunta. ¿Eso, o sea, tiene algo que ver con una fobia después que se desarrolla a partir de un trauma o qué onda la fobia? ¿Tipo de dónde viene? ¿Un miedo? ¿O qué? La fobia es un tipo de angustia, digamos, es un trastorno de angustia, tiene que ver con la angustia la fobia. Y con el miedo, que ya vimos que son parientes cercanos. En la fobia lo que se hace también, por supuesto que si investigamos en la fobia vamos a encontrar también un trauma. Seguramente alguna situación traumática pudo haber generado una fobia. Pero cuando explicamos la fobia, lo que la explicamos fenoménicamente, digamos, el fenómeno de la fobia, el mecanismo que aparece en la fobia, es que la angustia interna del sujeto es trasladada en un objeto externo. Entonces, tenemos fobia, por ejemplo, a las mariposas. Pero no es la mariposa la que tiene la culpa de la fobia, la angustia que nosotros tenemos, sino que es ese objeto que por acción de alguna circunstancia o experiencia subjetiva se colocó en lugar, es el depositario, ese objeto es el depositario de toda esa angustia. Es como si la angustia que nos produjo una situación X en la vida nuestra, puede ser a raíz de un trauma, la colocamos en un objeto afuera y entonces proyectamos esa angustia interna en algo externo. Entonces queda ahí, circunscripta, y nosotros andamos por la vida, mientras no nos encontremos con la mariposa. Ahora nos encontramos con la mariposa y hacemos un ataque de angustia. Es como que la mariposa sería el desencadenante. Cuando vivimos la situación traumática, la mariposa estaba presente y le dimos la angustia a eso. Claro, ¿entienden? Para descargar la angustia, ¿se utiliza para descargar la angustia? No es para descargar, el objeto, digamos, es el depositario. La descarga se va a producir cuando se produzca el ataque de angustia, porque en algún momento vas a ver una mariposa en tu vida y te vas a angustiar. Y ahí vas a descargar la angustia verdaderamente. Pero en realidad es un mecanismo engañoso. Porque el sujeto cree que es el objeto, pero está proyectando. Es lo mismo que les dije al principio de la proyección en el otro de lo que nos pasa. Nada más que esto es un objeto, la araña, y siempre es un objeto amenazante para el sujeto. Siempre que aparezca la palabra de la sensación amenazante, estamos hablando de angustia. Chicos, ¿te respondí? Sí. ¿Puede ser que coloquemos esta angustia en vez de en un objeto, en una persona? Por supuesto. No queremos ver nunca más en la vida. Vas bien por la vida y te encontrás a tal persona y te agarra una angustia que no puedes explicar. Claro, tal cual. Por eso son mecanismos inconscientes, ¿entendés? Por eso vamos a tomarlo, voy a ser psicóloga acá. Porque sé que a muchos les puede pasar. Voy a darles unos tips psicológicos. Cuando nos pasa eso, lo que tenemos que hacer es preguntarnos y mirarnos inconscientemente, porque nuestro inconsciente se está expresando ahí. Primero, darle gracias a la persona porque apareció. Si apareció, quiere decir que me está mostrando algo. Si me está mostrando algo, soy yo el que tengo que ver
qué es lo que me pasa a mí que lo estoy proyectando en ese ser. ¿Está? Por más que sea el diablo, siempre es una oportunidad, la angustia, para vernos a nosotros mismos, porque es una, ¿cómo les diría? Es algo tan profundo que no siempre, no es fácil que salga. Entonces, tomémoslo siempre, por ejemplo, cuando ustedes van a rendir. Gran ataque de angustia y de ansiedad, ¿o no? ¿Bien? Si ustedes se pondrían, mira, les doy un ejemplo muy práctico, que lo van a entender. Si ustedes se pondrían a ver, a estudiar todos los fenómenos que les aparecen y los pensamientos negativos que tienen antes de rendir, se van a dar cuenta que ese estado se lo producen solamente ustedes. Pero lo ponen en la Romero que les va a tomar salud mental, en no sé quién que les va a tomar epidemiología, el otro que no sé, los personajes, ¿no? Que no le toque, que no le toque. Bueno, toda esa cosa que hacen, que es proyectar, y en el examen, ¿cuántas veces se dicen a ustedes mismos, voy a salir mal, voy a salir mal? ¿Ustedes qué creen? ¿Que el universo cómo funciona? Si nosotros mandamos energía negativa, nos va a volver energía negativa. ¿Es así? Bueno, ahí me fui de tema, pero lo importante es el tema de cómo ustedes proyectan sus miedos, sus angustias, sus fantasías en una cuestión que es muy importante, que es rendir una materia. Pero es solo eso, porque después cuando se dan cuenta que la rindieron, se dan cuenta la parafernalia que desarrollaron, y todo eso, chicos, está dentro de ustedes. Lo manifiestan así por algo. Es traumático digamos, el examen. Sí, es una situación de tensión, no lo voy a negar, donde se ponen en juego varias cosas. Por supuesto, el conocimiento y la responsabilidad de uno. Pero toda la sintomatología que ustedes hacen es para que se vean, porque están proyectando algo interno, miedo, angustias, traumas, síntomas, es algo anodino que no tiene nada que ver. Es que ese examen representaría el futuro, básicamente. Si no apruebo el examen, no me recibo. Si no me recibo, no trabajo. Si no trabajo, soy pobre. Si soy pobre, no tengo acceso a la salud y así. Pero son todas creencias que ustedes tienen. Responden a creencias, o sea, están generándose síntomas a partir de creencias. A creencias, hipótesis, teorías, que fulano es así, que el otro es asado, que el otro... Es como lo que está pasando con el virus ahora. Cada uno tiene su interpretación del virus y entonces es toda una parafernalia de una cosa que no tiene ni ton ni son. Si ustedes se podrían empezar a trabajar en eso, yo les digo que bajarían muchísimo sus niveles de ansiedad y de angustia. Pero hay que meterse dentro de uno, a ver qué me pasa a mí, que esta situación me genera tanto miedo. ¿Qué pasa? Yo no estoy a la altura de responder a lo que me van a preguntar. Y si no estoy a la altura, pues me ocupo para estar a la altura. Si no estoy a la altura, es porque la circunstancia me está enseñando a que no estoy a la altura. ¡Qué bien! Mira, el examen es un aprendizaje en sí mismo de mi relación con el objeto temido, ¿tá? Con lo fóbico, con lo que yo hago con mis emociones. Por supuesto que sí, es un gran aprendizaje. Si yo les digo, de algo tienen que aprender, ¿qué método podemos aplicar para aprender ustedes como médicos de sus propias emociones?
Escriban lo que les pasa en sus exámenes, lo que sueñan, lo que piensan, los pensamientos que tienen, cómo se enganchan con el exterior, con las cosas que inventan de la gente, todo eso. Es un libro de aprendizaje, ¿está? ¿Se entiende? Y lo tenemos ahí. Miren, voy a dar un seminario que diga cómo aprender de nosotros mismos a través de los exámenes. ¿Quieren? Si es verdad, me anoto. Sí. Estaría bueno, lo voy a pensar. Sí. Bueno, entonces estábamos con la teoría del trauma, ¿no? Que fue dándole Freud cada vez más importancia a las fantasías y las fijaciones de las diferentes etapas libidinales en detrimento del acontecimiento exterior. Es esto lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, nosotros tenemos una cosa que nos confunde, que es el exterior. Porque todo el tiempo estamos proyectando y no nos damos cuenta que es nuestro interior el de proyecto. Entonces, con la teoría de la angustia, a partir del texto, inhibición, síntoma y angustia, el yo, al desencadenar la señal de angustia, intenta evitar ser desbordado por la aparición de la angustia automática que caracteriza la situación traumática, en la cual el yo está indefenso. Es lo que hoy les explicaba del trauma, ¿no? Donde el trauma desencadena una angustia automática donde el yo no tiene capacidad para responder. ¿Ah? Bueno, y acá Freud equipara el peligro externo al interno, que es lo que les estoy diciendo todo el tiempo. ¿Ah? Mirémonos para adentro. Entonces, el yo, ya voy terminando, el yo, la angustia, el trauma, el síntoma, la enfermedad, el miedo, tienen que ser entendidos desde la salud mental como un conglomerado de experiencias subjetivas propias, inconscientes, que el paciente, en realidad el sujeto, expresa en la consulta médica a través de la relación médico-paciente. Pone en juego su cuerpo, su yo corporal, su cuerpo erógeno en la relación con el médico y allí expresa a través de su sistema de interpretación, lenguaje, síntomas, su dolor físico, mental y emocional. Y termino con esta frase: somos un todo, chicos, no la suma de partes. Somos un todo, somos una totalidad. Y esto empieza con la concepción del yo. Justamente la primera instancia psíquica que nosotros adquirimos es el yo. ¿Y a través de qué experiencia? De la totalidad de nuestro cuerpo. Entonces, dejémonos de mirarnos por parte, por favor, mirémonos como un todo, no la suma de las partes. Nosotros somos cuerpo físico, mental, emocional, ahí está el inconsciente, y también somos espíritu. ¿Ah? Esas tres dimensiones forman el sujeto. Nosotros no nos ocupamos acá de estudiar la parte espiritual, pero sí de nombrarla, porque cuando nombramos al sujeto estamos nombrando las tres partes, todas en una. Eso es que somos un todo. Y somos un todo, con el universo, con las plantas, con los animales y con la parte, digamos, de arriba del universo. Somos un todo. ¿Por qué? Porque somos energía. Todo es energía. Y tenemos que tratar de clasificarla, de ubicarla y de ver qué hacemos con esa energía. Cada uno y en relación al otro. Muy bien, muchas gracias. Y como recurso de consulta, acá me equivoqué, lo voy a corregir ahora. Como recurso de consulta, o sea, otra cosa que les ofrezco es la consulta experto de la cátedra, que tenemos los horarios. Los días martes, todo el año,
a las 9 horas previa inscripción. Si alguien tiene un problema porque tiene justo alguna cosa, me escribe o le avisa a Meli y vemos de que se sumen en el siguiente horario, que son las 10 de la mañana, que estoy con segundo, pero que después los atiendo. No tengo problema. Me encantan las preguntas, me encantan los cuestionamientos. Estoy para eso. ¿Ah? Una última Para pregunta. hacerlos Bueno, pensar, profe, para gracias. hacerlos pensar. ¿Ah? Bueno, nos vemos. ¿Quién Gracias. era el que me quería hacer una consulta? Acá. Ya. Es sobre el trastorno obsesivo compulsivo. Toc. Mi pregunta sería,